Nos encontramos en Fuenlabrada, en la sede del Centro de Estudio del Deporte, grupo de investigación de la Universidad Rey Juan Carlos, que tiene una alta vocación por la formación y la investigación en las ciencias de la actividad física y el deporte. Son diferentes las líneas de investigación en las que actualmente estamos trabajando en torno al Centro de Estudio del Deporte y que están relacionadas con el ámbito del aprendizaje control motor, con la actividad física y salud, con la pedagogía del deporte y con lo que es el entrenamiento deportivo. Dentro de esta última línea de investigación relacionada con el entrenamiento deportivo, son diferentes los trabajos que se están realizando actualmente, algunos relacionados con la optimización del rendimiento en deportes cíclicos de resistencia, así como también otros trabajos relacionados con el control de entrenamiento fundamentado en el perfil de fuerza-velocidad. Es por ello por lo que esta investigación no se entiende sin una transferencia de ese conocimiento hacia la sociedad y por tanto estamos desarrollando lo que es una unidad de valoración de la condición física del deportista de alto nivel que pretendemos que sea un referente en la Comunidad de Madrid. Buenas tardes, mi nombre es Arturo Casado, soy profesor e investigador de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, más específicamente del Centro de Estudio del Deporte, y estoy con mi compañero, el profesor doctor Raúl Domínguez de la Universidad de Sevilla. Y bueno, pues acabamos de realizar una serie de test a dos atletas de élite, dos mediofondistas, Adrián Ben y Pablo Sánchez Valladares, que bueno, pues actualmente pues, los dos están en lo que se podría considerar la élite nacional e internacional del medio fondo. Y bueno, pues en primer lugar me gustaría hacer una pequeña presentación de las características de estos dos grandes deportistas. En primer lugar, hablaría de Pablo Sánchez Valladares, un atleta madrileño, un atleta entrenado por Arturo Martín Tagarro, que su prueba es la prueba de 800 metros lisos. El año pasado, en 2020, fue campeón de España absoluto de pista cubierta, tiene una mejor marca de 1.46 y también ostenta el récord de España absoluto de los 500 metros lisos. Es un atleta que, bueno, pues tanto por sus características de entrenamiento, tanto como por sus características a nivel fisiológico y neuromuscular, se podría un poco asemejar a un atleta más de 800, pero que también compite de forma habitual en la prueba de 400 metros lisos, un atleta muy rápido, muy explosivo. Por otro lado tendríamos a Adrián Ben, un atleta gallego de Viveiro. También, bueno, al igual que Pablo, son dos atletas muy jóvenes, de 22, 23 años. Adrián, pues bueno, pues es un atleta también de la prueba de 800 metros lisos, tiene una mejor marca personal de 1.44.9, realizada en un campeonato del mundo absoluto en el año 2019 en Doha, en Qatar. En ese campeonato consiguió lograr la sexta plaza en la final. Por lo tanto, estamos hablando de uno de los mejores atletas mediofondistas nacionales en este momento y con mayor proyección por su juventud. Los dos entrenan con Arturo Martín Tagarro, que también fue mi entrenador en el pasado. Hemos realizado dos tests que miden diferentes capacidades a nivel fisiológico. Estos tests, pues bueno, uno de ellos ha sido un test de esfuerzo, comúnmente llamado test de esfuerzo, de intensidad incremental hasta el agotamiento, y el otro test es un test de economía
de economía de carrera. Estos test, pues, bueno, los va a explicar de forma mucho más detallada mi compañero Raúl. Bueno, la primera prueba realmente, la primera sesión lo que hicimos fue un test incremental progresivo, lo que se conoce comúnmente en el argot popular, lo que sería una prueba de esfuerzo, ¿no? Que consiste en una prueba en la que a incrementos se van produciendo incrementos de la intensidad. Siempre los incrementos de la intensidad tienen que ser constantes y proporcionales, 1 km/h, y en mismos intervalos de tiempo, a 1 minuto. Empezamos con nuestros 2 deportistas a 10 km/h y cada minuto le fuimos subiendo la intensidad 1 km/h. Mientras estaban realizando las pruebas, pues tenían una monitorización en la que se iba analizando pues, la respuesta respiratoria, y principalmente pues, a través de la medición del consumo de oxígeno y de la producción de dióxido de carbono y de la ventilación, de los equivalentes ventilatorios del oxígeno, dióxido de carbono, las presiones entidales de oxígeno y de dióxido de carbono, pues conseguimos determinar unos hitos fisiológicos muy importantes. Un primer hito fisiológico, que sería el primer umbral, ¿no?, que también se conoce a nivel popular como umbral aeróbico, que se relaciona con una primera respuesta hiperventilatoria en relación a la intensidad del ejercicio. Esa intensidad es muy importante porque coincidiría a nivel electromiográfico con una velocidad en la que estos deportistas tienen reclutadas todas sus unidades motoras tipo 1 o de contracción lenta, por lo que es una intensidad óptima para realizar esos entrenamientos buscando esa eficiencia de ese tipo de unidades motoras de tipo específico, ¿no? Y cuando íbamos subiendo la intensidad, pues lo que vimos es una segunda respuesta ventilatoria y un comportamiento diferente de ambos equivalentes que coincide con el segundo umbral. El segundo umbral, para hacernos una idea, si hiciésemos test de intensidad constante, es la intensidad más alta la que mantienen estables sus concentraciones de lactato sanguíneo. Eso tiene una implicación fisiológica muy importante, porque hasta esa intensidad, pues las concentraciones de lactato se mantienen en condiciones de estabilidad, más alto que en reposo, pero se mantiene en una condición de estabilidad. Eso determina mucho el tiempo que se puede mantener ese esfuerzo, que sería en el caso de estos corredores, pues una intensidad que usan en torno a una prueba de 10 kilómetros o un pelín más rápido. Y ya subiendo la intensidad, lo que analizamos fue el máximo consumo de oxígeno, la máxima capacidad de captar, de transportar, de utilizar el oxígeno, que sería como el motor de estos deportistas. Es el valor que más discrimina. Si queremos estar en la élite hay que tener unos consumos de oxígeno máximos muy altos, como han dado nuestros deportistas, y también se puede determinar pues la velocidad aeróbica máxima, la mínima velocidad a la que se consigue ese consumo de oxígeno máximo, y que va a ser muy importante en el caso de estos deportistas que corren a una intensidad supramáxima, superior a la que se alcanza el consumo de oxígeno máximo, a la velocidad aeróbica máxima, y por tanto para programar las sesiones de entrenamiento y controlar esas sesiones de entrenamiento. El segundo día, por el contrario, lo que hicimos fue realizar un test de economía en el que valoramos la respuesta del consumo de oxígeno ante test de intensidades constantes, de 17, que si hubiésemos tratado de otro tipo de corredor de resistencia sería más o menos el ritmo de una maratón, de un buen corredor de élite, ¿no? Los 19 km/h, que se asocia, pues podríamos ser pues casi con una media maratón, 21 km/h con una prueba de 10 kilómetros, ¿no? Bien, hemos analizado el consumo de oxígeno. La monitorización de cuál es la respuesta del consumo de oxígeno a estas intensidades es muy importante, porque sería básicamente como si a un coche lo ponemos a una velocidad y valoramos el consumo de oxígeno, sería como la gasolina. A ver si a una misma velocidad consumimos menos, somos más económicos. Ese sería el concepto de economía de carrera. Y que se ha visto que dentro de esos grandes deportistas de élite que tienen consumos de oxígeno máximos muy altos pero muy similares, la economía es el que discrimina el rendimiento. Y parece que una de las claves que explica las diferencias entre, por ejemplo, los atletas keniatas, eritreos, con los atletas caucásicos, que tú conoces bien, Arturo. Muy interesante esa explicación a nivel fisiológico, a nivel más técnico de lo que buscamos, de la información que buscamos en estos test, realizada por un gran experto como es Raúl Domínguez. Y ahora la pregunta sería, vale, muy bien, tenemos toda esta información, ¿para qué qué utilidad tiene? ¿Cómo la podemos utilizar
en lo que sería el día a día de estos corredores, en sus prácticas, en su entrenamiento. ¿Para quién es esta información útil? Bueno, pues esta información es muy útil sobre todo para el entrenador, también para los deportistas, pero sobre todo para el entrenador. La primera utilidad que tiene, centrándonos un poco más en ese primer umbral ventilatorio que explicaba Raúl previamente, la gran utilidad es determinar lo que es el ritmo de rodaje en los corredores de media y larga distancia. En este caso, pues estamos hablando de corredores de 800, incluso de 1500 como Adrián, que combina esas dos pruebas. Lo que comúnmente denominamos rodajes, los corredores, pues se sabe hoy en día, a nivel de literatura científica actual, pues que se deben realizar a una intensidad baja. Y esta intensidad se debe determinar fundamentalmente por la intensidad asociada a ese primer umbral ventilatorio que hemos determinado en ese primer test de esfuerzo, test de intensidad incremental hasta el agotamiento, y en el que, bueno, pues gracias a este test ya hemos obtenido tanto la frecuencia cardíaca asociada a esta intensidad como la velocidad absoluta que se ha obtenido justo a la intensidad del primer umbral ventilatorio. Por lo tanto, con esta información ya le podemos dar una recomendación práctica a los deportistas. Ya sabéis la intensidad a la que generalmente no debéis sobrepasar a lo largo de vuestros rodajes, porque si lo sobrepasáis, pues va a ser una intensidad demasiado excesiva que os va a generar fatiga y que no va a permitir llegar con cierta frescura a nivel muscular, sobre todo porque habréis deplecionado vuestras reservas de glucógeno muscular. Por lo tanto, esa es la primera recomendación que obtenemos a través de este test de esfuerzo. La segunda, la intensidad o la velocidad y la frecuencia cardíaca asociada a ese segundo umbral ventilatorio. Ese segundo umbral ventilatorio nos es también muy útil porque, bueno, pues en esa intensidad, pues es una intensidad que está generalmente cercana a lo que se denomina el Fat Max o la máxima capacidad del organismo de oxidar grasas. Es justo la intensidad en la que pues bueno, se ha demostrado entre diferentes estudios, entre los que se encuentra, por ejemplo, los estudios de mi tesis, que la acumulación de grandes volúmenes de entrenamiento justo en la intensidad asociada al segundo umbral ventilatorio provoca mejoras en el rendimiento de los corredores de media y larga distancia. Por ejemplo, los hermanos Ingebrigtsen, sin irnos más lejos, los noruegos, utilizan la medición de lactato en sus entrenamientos de concentración de lactato sanguíneo para justo entrenar en esa intensidad exactamente del segundo umbral. Con la información que nos ha dado el test de esfuerzo ya podemos determinar esta velocidad exacta para que nuestros corredores puedan entrenar justo a esta intensidad que se ha demostrado que es beneficiosa para la mejora del rendimiento. De cara también a esas intensidades más altas, a esas series, comúnmente denominadas series, a esos HIIT o entrenamientos interválicos de alta intensidad, la velocidad asociada o la velocidad aeróbica máxima, la velocidad asociada al V2+, al consumo máximo de oxígeno, también es una información muy práctica, muy útil, porque nos va a decir hay ciertos entrenamientos que se deben realizar a esa intensidad, en concreto pues esos entrenamientos que se deben realizar entre la velocidad de 1500, la velocidad de 3000 metros lisos, nos va a aportar una información muy útil para poder prescribir con exactitud lo que sería una intensidad realmente que el corredor va a poder asimilar de forma individual, porque al final cada uno tiene, lo que queremos demostrar con estos tipos de test, que es cada uno tiene sus propios valores en cada uno de estos valores fisiológicos, y el objetivo de entrenamiento siempre es que el estímulo de entrenamiento genere unas adaptaciones óptimas. Para ello nos tenemos que fijar en lo que es la carga interna de entrenamiento, no la carga externa, no el estímulo, no todos tienen que hacer lo mismo, sino que el entrenamiento también tiene que tener un carácter individualizado. Toda esta información va a ir directamente al entrenador Arturo Martín Tagarro, que es el entrenador de estos dos atletas. Y con esto, pues bueno, pues con esta información además le va a servir para valorar, si seguimos haciendo estos test, que vamos a seguir haciendo estos test a lo largo de la temporada, valorar cómo han sido las mejoras en estos valores fisiológicos a lo largo de la temporada. Por lo tanto, pues es información de mucha utilidad práctica para estos deportistas, para su entrenador sobre todo. Pues esto además se puede implementar, se puede también
añadir lo que sería una especie de intervención a nivel nutricional, porque la nutrición interactúa de forma directa con lo que serían las características del entrenamiento, con lo que sería el rendimiento, y en esto también Raúl es un experto en nutrición deportiva y nos va a explicar cómo se podría hacer, por ejemplo, una intervención nutricional con deportistas de élite como pueden ser Adrián y Pablo. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta, Arturo, que es muy importante la individualización. Estas pruebas nos permiten individualizar muchísimo las intensidades de los entrenamientos, las respuestas y las adaptaciones que van a tener dentro de cada una de las sesiones de entrenamiento, y en este caso tenemos que tener en cuenta que las primeras recomendaciones a nivel nutricional pues vienen de final de los años 60, de investigadores, de fisiólogos nórdicos que estuvieron extrayendo concentraciones, extrayendo muestras de biopsias musculares y durante el esfuerzo, y viendo que el momento en el que se produce la fatiga, cuando se hacen esfuerzos entre los dos umbrales, más cerca del segundo umbral, pues coincide con el momento en el que el glucógeno muscular se ha agotado. A raíz de ahí, pues surge las primeras recomendaciones de aportar mucha cantidad de hidrato de carbono siempre para la competición, en los entrenamientos, de 6 a 10 gramos por kilo de peso, mientras más entrene más, 65-70% de la ingesta energética en forma de hidratos de carbono. Posteriormente, pues se ha analizado el efecto que tienen las dietas con bajo contenido en hidratos de carbono, y se ha visto que cuando se hacen esfuerzos en torno al primer umbral, pues se producen adaptaciones fisiológicas a nivel de biogénesis mitocondrial y a nivel de enzimas metabólicas que son positivas. ¿Cuál es el problema de ese tipo de dietas? Que cuando se hacen esfuerzos de alta intensidad, pues no se puede mantener el esfuerzo y la intensidad de los entrenamientos es más baja. Esto lo que nos lleva a pensar es que si se está optimizando realmente los entrenamientos, se conocen bien las intensidades, cuando se entrena primer umbral, se entrena ese umbral aeróbico y no una intensidad mayor, como antes has indicado, y se utilizan bien las cargas de trabajo, pues realmente, al igual que el entrenamiento no es siempre constante, no es siempre el mismo, no siempre se hacen rodajes, no siempre se hacen series, pues se tiene que llevar a cabo, y es la recomendación que se le va a realizar a nuestros atletas, pues una periodización nutricional. Vamos a hacer entrenamientos de baja intensidad en rodajes en torno a nuestro primer umbral para estimular al máximo nuestras unidades motoras tipo 1. Deberían de llevar a cabo esos días, se les va a recomendar que tengan una ingesta pues más pobre en hidratos de carbono, y por el contrario, cuando se vayan a hacer sesiones de alta intensidad, pues dar inmediatamente la sesión previa, cuando se acaba, una ingesta de recuperación con un alto contenido en hidratos de carbono y también algo de proteína, y dar una ingesta rica en hidratos de carbono en todas las comidas para intentar reponer la reserva de glucógeno muscular. Tenemos que tener en cuenta que cuando surgen esas primeras recomendaciones, el principal atleta de referencia era Abebe Bekele, 2:12 en maratón, y que actualmente se ha conseguido un hito importantísimo, ¿no? Que ha sido en unas condiciones un poco especiales, pero bajar de las 2 horas en maratón, algo que parecía un hito que nunca iba a conseguir la fisiología humana, ¿no? Pues bien, en este nivel en el que se mueven nuestros deportistas y en la que una mínima diferencia puede tener una implicación muy importante en la competición, pues tendríamos también que optimizar el entrenamiento, periodizar muy bien el entrenamiento, pero también realizar una periodización nutricional en función del entrenamiento de los deportistas para optimizar los programas y, por tanto, pues optimizar el rendimiento.